Muchas bendiciones. Continuamos con los estudios bíblicos en el Evangelio de Juan. Hoy el título de nuestro estudio se llama Jesús camina sobre el mar. Eso está en Juan 6, desde el 16 al 29. Entonces, el objetivo de nuestro estudio de hoy es tomar conciencia sobre nuestra vida en cuanto a qué cosas estamos dando más prioridad. ¿A las cosas permanentes o a las cosas perecederas, a las cosas que se acaban? Hay una frase anónima que encontré y dice lo siguiente: siempre tienes tiempo para las cosas que pones primero. O sea, mire esa frase: siempre tienes tiempo para las cosas que pones primero. O sea, si nosotros decimos que no tenemos tiempo o no podemos hacer algo, es que eso no es prioridad en nuestra vida. Eso no es lo primero en nuestra vida. Si usted y yo damos muchas excusas, es porque definitivamente no tenemos eso como, o esa persona o esa cosa como prioridad en nuestra vida. Y vamos ahora a pasar al primer punto. Se llama Jesús tiene poder sobre las aguas. Jesús tiene poder sobre el mar. Eso está en Juan 6, del 16 al 21. Y vamos a leer la palabra del Señor. Dice así: al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro, y Jesús no había venido a ellos, y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Ya hemos visto que Juan, el evangelista, les llama señales ¿a qué? A los milagros que representan la divinidad y el mesianismo de Jesús. O sea, los milagros y señalan hacia la divinidad de Jesús, hacia su mesianismo. Hoy vamos a ver el milagro de caminar sobre las aguas, sobre el mar. Esta señal Jesús no se la dio a todo el pueblo, sino solo a sus discípulos, a los que andaban con él. Este mismo acontecimiento lo podemos encontrar, por ejemplo, en Marcos y en Mateo. En Marcos 6:48 nos dice que era la cuarta vigilia de la noche, o sea que la cuarta vigilia representa entre las 3 y las 6 de la mañana, o sea que era como la madrugada. En Mateo, en 14:24, se nos dice que la barca ya quedaba a gran distancia de la tierra, azotada por las olas, por el viento contrario. Se sabe que en este mar de Galilea se hacen tormentas muy violentas. Ya hemos visto en otras ocasiones cómo Jesús también detuvo la tempestad. Ahora, aquí podemos ver un mapa y vemos el mar de Galilea. Ahí podemos ver dónde está Betsaida y Capernaum. Están hacia el norte. Usted lo ve ahí, vea hacia arriba un poquito, hacia la derecha que está Betsaida, y hacia la izquierda, hacia el norte, está Capernaum. Ese era el viaje que Jesús les dijo a los discípulos: vayan por Betsaida y luego a Capernaum para reunirse allá. Ahora, en Marcos 6:45, Jesús les dijo a sus discípulos que entraran en una barca y fueran a Betsaida y de allí a Capernaum. Mientras estaban en la barca, dice que los vientos se hicieron más fuertes todavía y parece que avanzaba muy lentamente la barca. Les estaba costando mucho llegar a Capernaum. Dicen que habían avanzado, según lo que leímos, como 25 a 30 estadios, que es más o menos de 5 a 6 kilómetros, o más o menos en millas serían como 3 millas y media o un poco más. Fue en la madrugada, ya vimos, más o menos de 3 a 6 de la mañana. De repente dice, imagínense ustedes estar en el mar en la madrugada y de repente ver una figura, alguien que se va acercando, caminando sobre las aguas, sobre el mar. ¿Qué pensaría usted? ¿Cómo nos pondríamos nosotros? Creo que estaríamos como los discípulos, muy asustados.
cualquiera se asustaría. Ellos estaban adormecidos, fatigados y con un viento fuerte en el mar. Y ver algo así era para asustarse muchísimo. En otro evangelio dice que ellos pensaban que era un fantasma. Y de repente, qué tremendo este milagro. De repente se dieron cuenta que el que venía caminando sobre el mar era Jesús. ¡Qué sorpresa más grande! Y me imagino que se quedaron súper impresionados. Era una cosa extraordinaria. Era algo tremendo, un milagro grandísimo. Ver a Jesús, que les había dicho que se fueran allá al mar y estaban solos, y de repente ellos ver lo que viene hacia ellos caminando. Esto aquí vemos que Jesús tiene dominio sobre los fenómenos naturales, sobre el mar y los fenómenos naturales. Nos recuerda cuando Dios le dijo a Moisés allá en el Antiguo Testamento que levantara su vara y detuviera las aguas para que el pueblo de Israel pasara el mar Rojo cuando ellos estaban huyendo de los egipcios. Eso nos recuerda. Por eso aquí vemos que Jesús, al igual que su Padre, tiene poder sobre los elementos naturales. Él da muestra de su divinidad, de que es el Hijo de Dios y puede hacer la obra que Dios también puede hacer, el Padre. Ahora, dijimos que esta fue una señal para sus discípulos. Además, Jesús, aquí hay algo bien bonito. Dice que Jesús se les presentó allí como yo soy, no temáis. Le dijo, yo soy. Y ese yo soy es un término que se usó en el Antiguo Testamento cuando el Señor se le presentó a Moisés en Éxodo 3, del 13 al 14, y le dijo que fuera y se presentara al pueblo de Israel, a los israelitas cuando estaban en el cautiverio en Egipto, y para que lo reconocieran, que lo mandara él, el yo soy. Eso está en Éxodo 3, del 13 al 14. Dice así: pero Moisés insistió: supongamos que me presento ante los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. ¿Qué les respondo si me preguntan, ¿y cómo se llama? Yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés. Y esto es lo que tienes que decirles a los israelitas. Yo soy me ha enviado a ustedes. Esto está en la versión NBI. El que es el verbo soy del tiempo presente enfatiza el eterno ser de Dios, o sea, el eterno, el que es, yo soy, así se dice, siempre en presente, enfatiza el eterno ser de Dios, el Dios eterno, el que es. A partir de aquí, Juan enfatiza mucho también este nombre en Jesús. Por ejemplo, leemos en este evangelio que Jesús dice de sí, yo soy la verdad. Acuérdense de esa frase, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy. Después dice, yo soy la luz del mundo. ¿Se recuerdan, hermanos? Y también dice, yo soy el pan de vida. Entonces, el significado del yo soy es un significado teológico del nombre de Dios en el Antiguo Testamento. Yahvé, yo soy el que soy. Cuando nos sentimos agobiados y solos, Jesús siempre camina a nuestro lado. Él es el yo soy. Él nos dice, yo soy el que te sustenta, yo soy el que te ayuda, el que te sostiene, el que hace que las cosas sigan hacia adelante. Ahora aquí vemos otro milagro tremendo. ¿Ya se dieron cuenta cuál fue el otro milagro? No solo que Jesús caminó sobre el mar, sobre las aguas, sino que hay un milagro muy grande allí. Y es que vemos que a partir de allí, de ese lugar, cuando Jesús entró en la barca, dice que llegaron muy pronto a su destino, a Capernaum. El versículo 21 dice, ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. O sea, que después de haber pasado horas y horas luchando contra el viento sin avanzar casi nada, entonces entra Jesús a la barca y en un momentito llegan al lugar donde iban. O sea que aquí fue un milagro obvio. También Mateo lo dice en el Mateo 14 del 32 y el 33. Dice, ahí habla de que Pedro fue y quiso caminar y se hundió y Jesús le dijo,
por qué no tiene fe, o sea, hombre de poca fe. Pero al final dice que cuando Pedro, ahí en Mateo dice que cuando Pedro y Jesús entraron a la barca, inmediatamente se calmó el viento y la barca pues llegó muy rápido a su destino. O sea, que ahí vemos dos milagros. Uno, que Jesús caminó sobre el mar, y el segundo, que Jesús calmó la tempestad y pudieron llegar pronto a su destino. Se lograron vencer todos los obstáculos del viento tan fuerte que estaba en contra del barco y no lo hacía llegar. ¿Qué aprendemos de esto, hermanos y hermanas? Pensemos en las metas que tenemos y no hemos alcanzado todavía, y nos ha costado, o hemos tardado mucho en alcanzar esa meta. Piense en una meta que usted ha tenido. Puede ser que se haya esforzado mucho, así como los discípulos se esforzaron, pero el esfuerzo de ellos no fue suficiente para llegar a su destino. Y tal vez el esfuerzo que nosotros hemos hecho hasta ahora para cumplir una meta no ha sido suficiente. ¿Por qué? Porque han habido obstáculos demasiado grandes que están fuera de nuestro alcance. Entonces pensemos en alguna meta nuestra. Por ejemplo, podría ser un buen trabajo, y tal vez usted ya ha ido a muchas entrevistas y todavía no le han dado ese trabajo. Tal vez otra meta podría ser resolver un problema legal, y usted ya ha ido a varios abogados para resolver ese problema, pero tal vez también se ha tardado la meta de poder resolver ese problema. O tal vez has estudiado bastante y todavía no te han dado la licencia de lo que quieres porque tal vez no aprobaste el examen. O sea, hay metas que a veces estamos luchándola, pero no hemos podido alcanzar. Ahí es cuando este pasaje nos habla mucho. Los discípulos tenían la meta de llegar a Capernaum, pero había una gran tempestad que estaba fuera de su alcance y ellos no podían avanzar, no podían llegar a su destino, a su meta. Así nosotros también vamos. ¿Y qué pasó? Que cuando llegó Jesús, inmediatamente dice que anduvo sobre el mar, y también Jesús, cuando se subió a la barca, se calmó la tempestad y llegaron pronto. Así nosotros tenemos que invitar a Jesucristo a entrar a nuestra barca, a la barca de nuestra vida, y que Él tome el control sobre ese obstáculo, sobre ese problema, sobre esa necesidad, sobre esa traba que hemos tenido, sobre esa situación que se nos ha hecho adversa. Invítalo hoy, invítalo, confía en Él, dile: Señor, yo te necesito en esta área. Yo he hecho todo lo que he podido, pero por mi fuerza no he podido llegar a la meta, no he podido alcanzar esto, pero en tu nombre lo voy a hacer. Pero yo sé que tú estás controlando esta situación y te invito a que vengas a mi vida, que me ayudes y que tomes control de esta situación. El gran yo soy, ese es el que te va a ayudar, ese es el que te va a allanar el camino, ese es el que te va a quitar ese obstáculo tan grande que has tenido por largo tiempo. El Señor dominó el mar, el agua, caminó sobre ella. Así también domina tu problema. El Señor es más poderoso que cualquier problema, que cualquier obstáculo, que cualquier tempestad en nuestra vida. Y Él va a hacer que tú llegues a esa meta. Puede ser una meta de ser libre de un vicio, y Dios te va a ayudar y te va a dar la fuerza para hacerlo. Puede ser un buen trabajo, Dios te va a abrir puertas, porque la puerta que Él abre, nadie la puede cerrar. Puede ser de mejorar la relación con tus hijos o con tu pareja. Dios tiene el poder para quitar todo obstáculo, de sanidad, de resolver papeles migratorios. Dios todo lo puede, para Él no hay nada imposible. Así que confiemos en Jesucristo, en el yo soy, el que tiene poder sobre las aguas y tiene poder sobre cualquier obstáculo. Ahora vamos a pasar al punto número 2. El punto número 2 se llama: la gente busca a Jesús solo por el interés material. Eso está en Juan 6, del 22 al 24. Dice así la palabra del Señor: la gente busca a Jesús. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí,
¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Jesús siempre habla con la verdad. Mire cómo esa gente se fue a buscar a Jesús y Jesús de una vez les habló francamente, les dio como algo como cuando uno pregunta algo a alguien y uno no está esperando esa respuesta tan dura. ¿Por qué? Porque Jesús siempre hablaba con la verdad a los hipócritas, a los religiosos. Siempre les decía las cosas de frente. Aquí a la multitud, por eso le habló muy de frente y les dijo a ellos así como, ustedes solo me buscan para satisfacerse, para comer, para tener comida gratis. Si usted ve este pasaje, dice que andaban como desesperados, vieron unas barcas y se subieron y fueron a buscarlo. Y me imagino que como Jesús tenía tanta fama, pues se dieron cuenta rápido que él iba para Capernaum. Pero aquí la gente solo quería comer gratis o solo quería buscar a Jesús para cosas personales, pero no para seguirlo como el Señor y el Rey y el que se merecía la obediencia y el que se merecía toda la honra. Hoy vemos muchos evangelios de ofertas donde solo hacen énfasis en lo que Dios da. El Señor quiere bendecirnos, claro que sí, y quiere ayudarnos en nuestras necesidades, claro, pero Él va muchísimo más allá de eso. Vemos muchas iglesias que se llenan porque ofrecen un evangelio que solo hacen énfasis en satisfacer las necesidades de las personas y en el ego. Por ejemplo, hay muchas iglesias que dicen, siembre y Dios le va a dar esto y esto y esto, porque ven a Dios como un banco que uno invierte para que le dé un montón de interés. Entonces, esa es la moda y de eso están llenas las iglesias. Pero cuando esas personas, muchas de esas personas que van a esas iglesias que solo oferta y no se dan cuenta que también seguir a Jesús, nosotros tenemos que entregar nuestra vida. No es solo que Él nos dé, sino que nosotros tenemos que rendir nuestra vida a Él. Cuando esas personas se enfrentan a las pruebas, no perseveran. ¿Por qué? Porque su fe no era profunda, no era una fe genuina. No habían entendido que el cristianismo es un sometimiento verdadero a Jesús sin importar nuestra situación. Así es, hermanos y hermanas. Y eso a veces nos cuesta mucho entender, que es un sometimiento a nuestro Señor Jesucristo, no solo por lo que Él nos da, sino por quién es Él, el Rey, el verdadero Dios con nosotros, Dios entre nosotros. Cuando de nosotros a veces, por ejemplo, cuando el Señor no nos da, ¿cuántos de nosotros a veces cuando el Señor no nos da lo que pedimos en el tiempo que nosotros esperamos? Nos enojamos como que si fuéramos niños pequeños y nos da como berrinche, ya no queremos servir al Señor, ya no queremos orar, ya no queremos honrarlo. ¿Por qué? Porque solo lo vemos para que nos complazca y no como el Señor verdadero en nuestra vida. Es muy triste que hasta nosotros en algún momento pudo habernos pasado eso. Y hay que volver otra vez a entender quién es Jesús y quién soy yo y cuál es la relación que tenemos el Señor y yo. Aquí hemos visto que esa gente tenía una percepción muy limitada de quién era Jesús. No reconocían que Él era Dios mismo, Dios con nosotros. Él era el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios. Y este estudio es precisamente para eso, hermanos y hermanas, para darnos cuenta si nosotros no podríamos tener a veces una actitud como esta gente, ver al Señor en una forma superficial y egoísta, solo para nuestra complacencia. Ahora continuamos con el punto número 3. Todos están interesantes, pero este es uno de los que más tenemos que reflexionar sobre si estamos permaneciendo en las cosas, o sea, si estamos buscando las cosas que permanecen o las cosas que son pasajeras más que las que permanecen. Se llama punto número 3, la comida que permanece y la comida que perece. Juan 6, del 27 al 29. Dice así la palabra del Señor: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios?
Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Ya vimos aquí que la gente solo buscaba a Jesús, ¿para qué? Para satisfacer su necesidad física del momento. Pero eso era algo pasajero. Después volvían a tener hambre de comer otra vez y Jesús no era el que iba a estar ahí solo dándole las cosas, sino que ellos tenían que tomar conciencia de que había cosas más importantes que solo buscar a Jesús para comer. Aquí Jesús da dos conceptos. ¿Ya vio cuáles son los dos conceptos que da, hermano y hermana? Dice que lo que perece y lo que permanece. O sea, lo material y lo eterno. Aquí vemos dos cosas, lo que es pasajero y lo que es eterno, lo que perece y lo que permanece. Y ahí está el punto clave. Las personas ponen su mirada, ¿en qué cree usted que ponemos a veces? Bueno, ya somos cristianos y no debería, pero a veces ¿en qué ponemos mal los ojos o la mirada o los esfuerzos o las cosas, las metas y todo? Casi siempre son por las cosas que perecen. Es muy triste esto. Por ejemplo, ¿en qué se ocupa la gran parte de la humanidad? En buscar un buen estatus social. ¿Eso perece o no perece? Claro que va a perecer. También muchos, ahora está de moda buscar más que todo la apariencia física. Pasamos horas en el gimnasio, horas en cómo mejorar nuestro cuerpo y todo, pero a veces no tenemos tiempo para las cosas de Dios. Mucha gente busca el poder para dominar a otros, el poder político, el poder militar, otras cosas. Otra gente busca la fama, otros buscan las cosas materiales, otros se apegan a las cosas materiales de la vida, las cosas de esta vida. El ser humano cree que con eso se va a llenar, que con eso va a tener una verdadera satisfacción. Pero al final se da cuenta que todo se acaba, todo, hermano, se acaba. La juventud se acaba, la riqueza se acaba, todo pasa. Y lo eterno es lo que Jesús está diciendo. Busquen primero lo eterno, ocúpense de lo eterno. Eso lo pasajero podría satisfacernos un rato, es cierto, pero con el tiempo uno continúa vacío, eso se va y ya no hay vida plena ni abundante. En el pasaje se ve que Jesús habla de una comida espiritual que solo Él puede proveer. Es algo permanente y eterno. Eso nunca se termina. Eso es la verdadera satisfacción del ser humano, lo que Dios le da, porque eso permanece, eso no se envejece, eso más bien se va renovando el espíritu cada día más y se va fortaleciendo. Dice ahí, trabajad por la comida que permanece, o sea, trabajen por esa comida, dice Jesús. Ahora, ¿qué quiere decir trabajar? Trabajar indica una acción continua que nos debe ocupar toda la vida. Es algo que usted está haciendo toda la vida. Es una ocupación que es algo continuo que usted hace toda su vida. Jesús dice, trabajen. O sea, dedíquense a esto, la vida, no en otras cosas que se terminan. Jesús nos dice, ocúpense de las cosas eternas. Ocúpense de las cosas que en verdad valen, hermano, valen la pena. Aquí hay dos caminos muy claros. Jesús habla muy claro. Ya sabemos que Jesús le dice al pan, pan y al vino, vino. Dice que aquí hay dos caminos. Tenemos que escoger uno. O ocuparnos de las cosas pasajeras y perecederas. O dos, ocuparnos más de las cosas permanentes y espirituales. El Señor les dice que el Hijo del Hombre le dará esas cosas permanentes. Se estaba refiriendo a que Él es el único que podía darles esa comida espiritual. Pero ellos no lo entienden. Y fíjense bien lo que le preguntan a Jesús. ¿Qué tenemos que hacer para poner en práctica las obras de Dios? Ellos pensaban en las obras de la ley. Guardar esto o aquello. El sábado, los ritos, etc. Pero en eso no había un cambio de corazón. Solo lo veían como requisitos para ganarse la vida eterna, ¿sabe? La gente ve las cosas, los requisitos para ganarse, pero no, Jesús no se trata de eso. Es interesante que en todas las religiones se hace énfasis en el esfuerzo humano para ganar el cielo, para ganar el paraíso o para tener una mejor vida después de la muerte. Pero por más esfuerzo que hagamos, nadie puede merecer la vida eterna, porque la vida eterna es un regalo inmerecido que solo Dios puede darnos a través de nuestro Señor Jesucristo.
Aquí vemos que el mensaje de Jesús es muy diferente. Es un cambio de pensamiento, de paradigma, la forma de pensar con respecto a lo que hemos creído por tanto tiempo. No se trata de lo que ustedes, le dijo Jesús, pueden hacer. Se trata de hacer la obra del Padre, una sola obra, de creerle al enviado de Él, a Jesús, el Hijo de Dios. Eso es, esa es la obra de Dios, que hacer la obra de Dios, creer en Jesucristo, creer que es el único que nos puede dar la salvación y la vida eterna. Ahora, en el versículo, leamos el versículo 29, por ejemplo. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Entonces, según un comentario bíblico y de acuerdo a la Biblia interlineal en griego, o sea, sabemos que en griego se escribió el Nuevo Testamento. Entonces, cuando Jesús usa la palabra creer, agrega la preposición eis y se traduce como creer en el que. En el 29 dice, creer en el que. Cuando se emplea la preposición griega, eis significa confianza en, o sea, confianza en Jesús, y también significa compromiso con la persona, compromiso con Jesús. O sea, como diría un pensador cristiano, el creer que salva es una disposición de confianza personal para con Jesús, como Hijo de Dios, y un compromiso con Él que perdura. Voy a leerlo otra vez. El creer que salva es una disposición de confianza personal para con Jesús, como Hijo de Dios, y un compromiso con Él que perdura. La obra de Dios es confiar y comprometerse siempre con Jesucristo, su Hijo. ¿Cuántos de nosotros tenemos la vida eterna? Aquí tenemos que analizarnos. No basta solo con querer que Dios nos prospere o nos provea o nos resuelva cualquier situación. Se trata de creer en Jesucristo como enviado del Padre, como nuestro pan de vida eterna. Se trata también de confiarle nuestra salvación a Él y por agradecimiento comprometernos fielmente con Él. De eso se trata, hermano, de creerle a Él, pero no es solo creer, yo creo, sino dijimos que es creer en que Él es el Hijo de Dios, el Salvador, el Redentor, el Señor, pero en ese agradecimiento de que Él nos ha perdonado y nos ha salvado, comprometernos fielmente con Él durante toda la vida. No es un ratito sí, un ratito no, durante toda nuestra vida. Por eso, a través de esa nueva relación con el Hijo de Dios, los valores de uno cambian. Ya lo material ya no es lo primario, ahora es lo espiritual, lo eterno, lo genuino. Ya uno usa los recursos y los dones que Dios nos ha dado para agradar a su Señor y bendecir a otros. Su carro lo pone al servicio de la obra. Su casa para hacer reuniones bíblicas, por ejemplo. O bueno, el Zoom, en este caso el Zoom, lo ponemos en nuestra computadora para poder alcanzar a otros, las redes sociales. Usamos las cosas, lo material, nuestra comida y todo lo que tenemos para compartir también con otros. O sea, ya la prioridad no es satisfacernos nosotros mismos, es bendecir y agradar a nuestro Señor. Ahora las prioridades cambian cuando uno es cristiano. Es cierto que sigue trabajando por el sustento físico. No quiere decir que no va a dejar uno de trabajar y de buscar el sustento diario. Pero los valores de Dios pasan a primer plano. Ahora la compasión, la oración, la generosidad, la bondad, la adoración, la evangelización para que otra gente conozca a Jesús pasan a primer plano. ¿Ve qué diferente es el que tiene a Cristo verdaderamente y el que todavía está pensando en las cosas materiales y en las cosas pasajeras? Ya no es el deseo de la satisfacción personal de trabajar solo para tener más cosas y logros pasajeros, sino la prioridad es Jesús y hacer su voluntad. Ahora, para terminar, vamos a ver, ¿cuántos años tiene usted? Puede ser 30, 40, 50, 60, 70, no importa. ¿En qué ha ocupado toda esa vida? ¿En buscar las cosas eternas o en buscar las cosas pasajeras? ¿Qué le va a ocupar más a partir de este estudio? ¿Cuál va a ser su prioridad? Las cosas pasajeras, ¿va a seguir usted pensando son las cosas pasajeras, las cosas que terminan y que se acaban y que no dan satisfacción al final? ¿O va a ponerle más atención y a servir en las cosas eternas? O sea, servir y agradar a Jesucristo. Ahí tenemos nosotros una decisión hoy que tomar. O seguir solo pensando en las cosas que pasan y dedicarnos a eso. Y al final vamos a terminar vacíos, o
dedicarnos verdaderamente a Jesucristo como un compromiso por lo que Él es, porque Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. No es que deje de trabajar, no es que no se esfuerce por alcanzar metas de trabajo profesionales, no es que deje de atender a su familia tampoco, no se trata de eso. Se trata más bien de que en su medio ambiente, en su familia, en su trabajo, en todo lo que haga, ponga a Cristo en primer lugar y quiera agradarlo en todo. Quiera servirlo y que lo ame y lo prefiera más que a cualquier cosa en esta vida. De eso se trata las cosas, buscar las cosas de arriba, buscar a Jesucristo, buscar su reino, buscarlo a Él primero. Leímos al principio una frase que decía, siempre tienes tiempo para las cosas que pones primero. O sea, si pones primero a Cristo, tienes tiempo siempre para Él, para orar, para servirlo en la iglesia, afuera de la iglesia y donde sea. No hay excusa, porque Cristo es primero en tu vida y en la mía. Entonces, vamos, o sea, yo creo que con esto ya no va a haber más excusas de decir no tengo tiempo, no puedo, estoy cansado. Siempre ponemos excusas, pero al final de nuestros días, lo único que nos va a quedar es ese gozo de lo que hicimos para Jesucristo y para su obra. Vamos a concluir con lo siguiente, hermanos y hermanas. Jesús tiene poder, primer punto, Jesús tiene poder sobre los fenómenos naturales. Él caminó sobre el mar. Esto nos recuerda el poder de Dios cuando usó a Moisés para abrir el mar rojo y los israelitas pudieron pasar. O sea, que Jesús puede hacer las obras que hace el Padre y dominar los fenómenos naturales y la naturaleza. Segundo, Jesús tiene poder para quitar todo obstáculo que esté impidiendo que lleguemos a metas de bendición para nosotros. Tercero, algunas personas solo buscan a Jesús para resolver los asuntos pasajeros, olvidando que es Él el enviado del Padre para darnos la vida eterna. Cuarto, Jesús nos exhorta a ocuparnos más de las cosas que permanecen. Eso se logra cuando confiamos en Él como el enviado del Padre y asumimos un compromiso permanente con Él. 5. Debemos hacer un análisis profundo sobre nosotros. ¿En qué cosas estamos empleando más nuestros recursos, energía, talentos y tiempo? ¿En las cosas pasajeras o en las cosas que permanecen, o sea, en las cosas eternas? Ahí a las redes les va a quedar unas preguntas de reflexión. Esperemos que este estudio bíblico haya sido de gran bendición para todos. Que el Señor les bendiga mucho, hermanos y hermanas, y será hasta la próxima.